Muy buenas, ¿qué tal? Bien, perdonad por el pequeño retraso, pero hemos tenido un pequeño problemita con la sesión del programa que usamos para hacer streaming. Bueno, pues he recibido muchas preguntas con respecto sobre todo a la impresión 3D. Voy a abrir mientras esto un segundito. Ahí vamos. La impresión 3D, que ahora tan de moda está y demás, no es tan solo hacer el esculpido en ZBrush. Cuando ya tenemos todo el modelo preparado, o sea, ya terminado, y nos tenemos que poner a prepararlo para hacer la impresión digital, hay un montón de factores que tenemos que tener en cuenta. Primero os voy a enseñar alguna pieza de la impresión digital que he realizado para que veáis cómo se comporta el tema del 3D printing. Os voy a enseñar esta, por ejemplo, es una pieza que realicé para Sticker Monsters, para Javi Jiménez. Y él en principio, por ejemplo, se hizo una pieza esculpida por su chica, de resina y demás. Pero claro, se quería hacer una pieza un poquito más terminada, más simétrica, se iba a llevar a fábrica tradicional japonesa. Pero claro, entonces esto es el resultado de escanear con un escáner 3D la pieza que tenían ellos hecha. ¿Para qué me sirvió esto? Esto me sirvió para poder ver los volúmenes generales, para respetar lo máximo que se pudiera para esta pieza. Entonces, si os fijáis, el tema del escaneado 3D, supongo que habrá mejores escáneres, pero este en concreto no dio demasiado resolución, hizo también una regla muy fea, donde no llegaba, pues pegó bastante el mordisco, está bastante bandeado, pero sirve para lo más importante, ver volúmenes donde no llegaba. Entonces, como punto de partida estaba genial. Este escáner 3D se importó en ZBrush y se empezó un poco a trabajar sobre él. Aquí es ya intentando corregir algunas piezas, como por ejemplo esta, encima del escáner 3D empecé a darle un poquito creé una malla nueva y empecé a corregir un poco todo, darle un poquito más de detalle, hacer un poquito más visceral y demás. Aquí si veis, está en una fase muy temprana y está bastante feo todo. Pero de aquí pasamos a una fase más. Voy haciendo varios saltos del tiempo. Aquí se ve ya que tiene un poquito más de forma, se han exagerado mucho la formita esta que parece que se está derritiendo y llamando, un poquito más de la colita y demás. Y este es uno ya de los finales. Si veis, entre este, que es el terminado, y este es uno ya de los finales. El que se empezó en su momento, obviamente, guarda mucha similitud, pero se ha refinado absolutamente todo. Claro, obviamente, por mucho que se quiera, el tema de la simetría, y más cuando se hace una pieza de manera tradicional, es bastante más complicado. Aquí, por ejemplo, ya se corrige la simetría, se marcan mucho más los detalles, y voy a enseñaros este último de nuevo, ya se corrige la simetría, se marcan mucho más los detalles, y este es el que luego se manda para prototipar. Si os fijáis, casi todo el mundo que se dedica profesionalmente a 3D sabe cómo funciona el tema del macho y hembra, ¿no? Simplemente se hace, si os fijáis la cabeza, va incrustada luego aquí, se le hace un macho, el cual luego va insertado aquí. ¿Para qué se hace normalmente este tipo de despiezado? Pues cuando se hace una producción, que se va a sacar más piezas que solamente el prototipo, tenemos que tener en cuenta varios factores.
si se va a duplicar, ya sea en PVC, ya sea en resina, sea de la manera que sea, normalmente hay que sacar moldes. Entonces es muy complicado sacar moldes de una pieza completa y hay que tener también muy en cuenta ciertas zonas que pueden ser de tensión. Yo os recomiendo que también estudiéis un poquito, aunque no os dediquéis demasiado al tema moldes, pero que sí que os preocupéis un poquito en entender cómo funciona, que veáis desde un molde sencillo, un molde de dos caras y demás, cómo funciona, cómo se trabaja, inclusive si podéis, si tenéis tiempo, comprar algo de material, que sí que es cierto que el tema de sacar piezas, inclusive si podéis, si tenéis tiempo, comprar algo de material, que sí que es cierto que el tema de... Un momentito, que me están comentando que de sacar piezas, inclusive si podéis, si tenéis tiempo, algo de material, que sí que es cierto que el tema de... Un momentito, que me están comentando que de sacar... Un momentito, por favor. ¿Mejor ahora? ¿Se escucha ahora un poquito mejor? ¿Hola? Bueno, yo supongo que era el problema de una sesión que tenía abierta. Perfecto. Vale, aquí, genial. Bueno, pues lo que estaba contando. Ahí, perfecto. Pues como iba contando, si podéis mojaros un poquito con las manos y ver cómo funciona el tema del molde y demás, es muy agradecido. Yo creo que un buen artista digital debería de o haberlo hecho o conocer un poco los procesos, ¿no? Dependiendo de si eres un artista digital enfocado en coleccionables o eres un artista digital dedicado a concept art, que luego a lo mejor incluso tienes que hacer alguna pieza para el departamento de props y demás, deberías de conocer en el área de negocio que te muevas, conocer los pasos que vienen antes y después. En este caso normalmente nosotros somos los que siempre estamos en el primer paso. Es muy importante que conozcáis cómo se hace el proceso, sobre todo para que podáis ahorrar problemas de producción. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que hace modelados tridimensionales y demás y no cuentan con que luego va al departamento normalmente de moldeado, bueno, después va el de prototipado y después va el de moldeado. Pero si el prototipado siempre es bastante sencillo, lo que le mandamos no lo imprime. El problema viene cuando ese tipo la persona que hace el molde recibe ese modelo y tiene que sacarle copias. Entonces es muy complicado y a veces imposible coger una pieza entera y sacar un molde. Esta, por ejemplo, que es la pieza que os estoy explicando un poco, una vez que se manda a prototipar, obviamente se prototipa en tantos cachos como queramos. Es más, en este caso en concreto podéis ver que tiene aquí en esta mano la bola de pinchos y también tiene una extra que es el blaster. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que pasa muchas veces los coleccionables que tenemos varias piezas intercambiables. Esta pieza, una vez que pasó, porque esta se sacó en fábrica tradicional japonesa, en lo que los japoneses llaman sofubi. Sofubi es vinilo suave, soft vinyl, de ahí viene su nombre. Y una vez que termina de sacarse las copias, ¿dónde está? Aquí. Esta es la pieza finalizada. ¿Veis? Aquí podéis ver. Ahí. Podéis ver cómo acaba. Y podéis ver que gracias al haber hecho el macho, hembra y demás, pues obviamente la pieza puede moverse.
además también ya descubrí que es un Wacom Pen Holder súper gracioso. Ahí. Como siempre, es bastante bonito el fusionar el digital y el tradicional. Javi Jiménez, el dueño de Stick Up Monster, me invitó a una convención que se realizó en Taipei, que desgraciadamente por culpa del envío no pude asistir, pero esta es la versión que hice yo, que era el Wananeko Avatar, el que pinté. Se le puso también todo el tema de trenzas y demás, el tema de trencitas y demás, y tiene a su vez una base. La base va aquí, y además mi amigo Javi Coronilla, que es un crack, que curra entre otras, ha currado en Star Wars, en Víctor Frankenstein, un monstruo viene a verme, me hizo todo el tema de luces, que le doy al conmutador y tenemos aquí la versión avatariense, con todos los coloritos y demás. Bueno, abajo. Entonces, el tema de la preparación al 3D, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Cuando mandamos una pieza a prototipar, hay que tener cuidado porque, claro, ZBrush siempre trabaja con muchísimos polígonos. Entonces, tenemos que reducirle esa carga poligonal, porque, un segundito, aquí, ¿no? Aquí. Tenemos que reducirle esa carga poligonal porque claro, las impresoras tienen ciertos límites y demás. Entonces, tenemos que reducir la carga poligonal para que esa impresora pueda prototiparlo bien. Y a su vez, tenemos que dedicarnos, si va a ser para una pieza prototipada en serie, o sea, prototipada y después vamos a hacer o el cliente va a sacar una tirada de figuras, hay que contar muy bien con el tema del macho y hembra. Os voy a enseñar un poquito cómo se puede hacer este tipo de cosas. Luego, cuando vayamos a terminar, si da tiempo, os enseñaré un par de cositas de las nuevas herramientas de la nueva versión de ZBrush 2018, que la verdad que con cada versión tenemos un montón de herramientas cada vez más potentes y más enfocadas a que podamos sacar el tema artístico de la mejor manera y de la manera más sencilla, que evitemos hacer todo más técnico y sea todo mucho más artístico. Realmente el tema del prototipado 3D y la preparación a 3D printing es bastante más técnica. La verdad que aquí hay muy poco artístico. En esta pieza, vamos a ver si está. Bueno, os enseño un poquito cómo va. Voy a coger una pieza, a ver, inclusive de aquí, la típica, aquí, el típico soldado, ¿vale? Imaginad, este es el que viene con ZBrush, podemos pinchar el Lightbox y en Project seleccionamos el Demo Soldier. Le vamos a ver. La voy a poner el idioma en español para que veáis también cómo, que además fue bastante tedioso la traducción al español, es un programa gigantescamente enorme. Bueno, aquí vamos a subirla toda a nivel de subdivisión más alto, y en este caso voy a crear una instancia de lo que es la pieza colapsada con todas las tools. Me vengo a combinar, combino visible, y me ha creado esta pieza que está con todas las piezas colapsadas. Por un lado tengo esta, y por otro voy a seleccionar un simple cubo 3D. Si yo le doy a mover, automáticamente me sale el nuevo gizmo, y en la ruletita de personalizar pincho
Y lo que voy a hacer va a ser... Vale, primero voy a convertirla a Polymesh. Y vamos vamos a afilarla, por ejemplo. Me vengo aquí. Y le doy un poquito. El afilar, para los que uséis la versión en inglés, es taper, ¿vale? Dejo, bueno, le voy a poner un poquito menos, no es necesario tan exagerado, le pongo un poquito, por ejemplo, ¿vale? Voy a... Ya tengo aquí, este va a ser mi macho hembra. Normalmente se suelen usar, bueno, si es para figura estática, si es para una maqueta, un coleccionable, rollo sideshow y demás, siempre hago piezas cuadradas. ¿Por qué? Porque una vez que hace el macho y hembra, no da opción a que se mueva ni a que quede en otra postura que yo no quiera que esté. Entonces, os voy a enseñar a lo que me refiero. Es esta pieza, por ejemplo, que es el dragón que modelé y que hicimos el conce Sergio Sandoval y yo. Os lo enseño por aquí, un segundín. Vale, aquí. Si os fijáis, voy a quitar la gomilla. Aquí tenemos dos piezas, dos partes. Esta, que es el macho, ¿veis? Cuadrado, y la hembra. Entonces, cuando metes, se quedan automáticamente en su sitio. Al igual que, en este caso, es un tipo de macho y hembra distinto. En este caso usé un círculo, pero si os fijáis, aquí tengo la unión y aquí se quedaría unida la pieza. Luego, como tiene todavía más piezas, como son los cuernos y demás, también podéis ver aquí que tiene otro macho y está aquí la hembra, entonces es tan fácil como aquí. Ya luego esto se enmasillaría y se pintaría y demás. Aquí podéis ver otra pieza exactamente igual, que es una de las que diseñé para Dulk, estoy pintándola, está para mí, para mi colección personal. Cuando vaya teniendo tiempo la iré pintando de a poquito, pero si fijáis, bueno, algunas piezas ya las tengo pegadas, pero si veis, tiene tanto aquí como todos los agujeros estos que están con hembras. Aquí tenemos la cabeza de la tortuga, que todavía está sin pintar, pero que engancha aquí. Entonces es muy importante el macho y hembra para poder trabajar. En el caso que os he enseñado antes del guananeco, se puede permitir que sea redondo porque así conseguimos este movimiento. Para figuras articuladas es bastante más, es bastante distinto porque hay que hacer varias cosas para poder hacer una action figure, una figura de acción. Bueno, pues como estaba diciendo, tengo aquí el muchachete parece un poco ridículo. Y lo primero que vamos a hacer es, en la previsualización booleana, la dejo activada. Y aquí añado, en este caso por ejemplo, un simple cubo. Si yo subo el cubo, voy a quitar la perspectiva porque normalmente cuando trabajas así es un poco engorroso. Si yo lo coloco, por ejemplo, aquí, en el cuello, ahora mismo está tapado. La previsualización booleana se controlan desde aquí. Ahora mismo estaría en añadir, pero si le digo resta, me la cortaría. Pero yo en este caso ahora mismo quiero intersección. Vale, esta es la cabeza sola. Yo ahora mismo le digo añadir y voy a seleccionar el pivote que hemos hecho. Me vengo para acá, lo voy a rotar
Lo voy a escalar y me lo voy subiendo hacia arriba. Hay una cosa muy importante. Siempre tenemos que hacerlo perpendicular al corte. ¿Para qué? Para que una vez que enganche, pueda enganchar perfectamente. Voy a hacerlo un poquito más pequeñito y lo voy a poner un poquito más girado. Vale. Podría haber subdividido un poquito más el polígono. Es más, si quiero subdividirlo un poquito más, pues le puedo decir que haga un remesh usando Dynamesh. Selecciono el punto blanco que dice la cantidad de polígonos. Si veis aquí pone carga poligonal. Le voy a poner a 40.000 y ya tengo, voy a poner un poquito más, que era poco. Por ejemplo. Vale, ya tenemos ahí eso convertido. Y ahora, si yo le digo que me genere una malla booleana, ahora mismo me haría, si pincho aquí, tengo automáticamente, me ha creado solamente esta pieza con su hembra. ¿Qué es lo bueno que tiene? Que yo ahora me vuelvo a la pieza de antes, que es esta, y le digo, oye, la operación booleana ahora va a cambiar. El cubo que me dejaba oculto, digamos, el resto, o sea que me cortaba el cuerpo y me dejaba solamente visible la cabeza, porque es una operación de intersección, pues ahora no, ahora lo que va a ser de corte. ¿Y qué me va a hacer? Directamente me corta la pieza. Hay que contar a veces con ciertos parámetros. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual, dependiendo de la impresora, siempre tiene normalmente un pequeño desfase. Entonces, en este caso, si yo pincho en el cubo que me está recortando esta malla, me puedo venir perfectamente a la deformación y le puedo decir que me lo infle, por ejemplo, 2. Si os fijáis, ha cambiado un poco. Le doy control Z. Voy a acercar un poco para que veáis. Está así, y si le digo que inflar me lo infle 2, si os fijáis, ¡pum!, se ha quitado un poquito. Ese poquito que le quitamos es el que necesitamos para que se vea un corte más natural cuando esté unido. ¿Por qué? Porque hay que contar también con la dilatación de la propia resina cuando se imprime. Y ahora este pivote, que es el que antes nos hizo de macho, ahora lo vamos a usar de hembra. Y aquí sí que hay que hacer sí o sí, hacerle un pequeño inflar. Entonces, en función de la impresora y sobre todo de la resina, cómo cura y cómo expande y demás, pues ya tendremos un poco controlado de cuánto tenemos que inflarlo para que nos haga la hembra. En este caso voy a poner, por ejemplo, 3. 3, pum, se me ha puesto más grande y estaba en positivo, y ahora lo que voy a hacer va a ser ponerlo en negativo, que es en sustracción, en restar. ¡Pam! Ya está. Ya tengo aquí el cuerpo con el agujero creado. Ahora hay una cosa muy importante. Voy a crear una malla booleana. Imaginad, bueno, creo la malla booleana, la tengo aquí. Si yo le digo que me añada la cabeza, ya tenemos la figura completa. Si yo le doy a aislar o a isolate en versión inglesa, perdón, despizar, ¿vale? Me muestra los distintos cachos y aquí vemos cómo se ajusta perfectamente. ¿Cuáles son los varios motivos que hay que tener en cuenta? En este caso, porque al usar el remallado, digamos, de la propia previsualización booleana, me da una malla muy ligerita. Hay veces que la malla, pues obviamente, tiene bastante más carga poligonal. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero... Bueno, en el caso de que la malla tenga bastante carga poligonal, yo no os recomiendo de que nunca pase cada pieza separada, como muchísimo, 1.000.000 de polígonos, y es muchísimo. Normalmente yo me suelo mover entre 500 y 700.000.
dependerá mucho también de la pieza. Hay piezas que son muy pequeñitas o que van a ser muy pequeñitas y que podemos ponerla con menos resolución para ver, tampoco se va a ver. Luego hay piezas que ocupan mucho espacio, como por ejemplo puede ser también el cuerpo este, que entonces sí que habría que subirle bastante más la carga. Luego, gracias. Luego lo que tenemos que hacer es, si vemos que tiene bastante carga poligonal, selecciono la pieza deseada. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba con esta. Bueno, es que claro, tiene muy poquito polígono, pero bueno. Le daría al Z plugin, Decimation Master, y le digo que me la preprocese. Cuando me la preprocesa, ya he terminado porque tiene muy poquito, me vengo a Z plugin y le digo que qué cantidad de polígonos necesito. Estos polígonos están en escala de 1000, por eso tiene puesta al ladito la K. Entonces, que quiero 500.000 polígonos, pues pongo 500 y le doy a Enter. En este caso, obviamente no, porque es una pieza que no tiene apenas poligonización. Ya hemos partido de la base que hemos cargado esta pieza que era una malla en baja, pero bueno, podéis ver, bueno, os lo voy a hacer con alguna pieza. Voy a cargar alguna pieza mía para que veáis más o menos también cómo se puede decimatear una pieza. Por ejemplo, el zombie. Por lo pronto voy a rotarlo porque está bastante... Vale. Este zombie está compuesto por varias subtools. Yo ahora mismo lo voy a rotar, pero si yo rotase, por ejemplo, esto, rotaría nada más que la piel y no ni el cráneo, ni la base, ni el ojo, ni nada. Pero si pincho aquí, en el iconito este, pincho, se me seleccionan todas las subtools y ahora sí puedo mover todas las subtools. Con mayúscula dejo los grados de 5 en 5 y lo voy a poner en 90 grados, ¿vale? Ya está en su sitio perfecto. Voy a cambiarle el color. Ahí va, mejor. Bueno, pues teniendo esta es una malla que obviamente pesa un poquito más. La voy a subir toda. Y esta en concreto pesa casi 1.300.000 polígonos. Entonces lo que haría es, le digo que preprocese la actual. A mí no me gusta usar el preprocesar todas. Yo prefiero ir una a una y teniendo control sobre cada una de las subtools. Pincho, empieza a analizar la malla. Aquí veis arriba la barra de estado. Tarda un poquito, en función de la carga poligonal, pues obviamente tarda más o menos. Ya está casi al 90% y listo. Ahora reordena los vértices y demás. Listo. Y ahora sí le puedo decir que tenía 1.300.000, pues por ejemplo lo pongo a 600.000 polígonos. Enter y le digo que me decimate la actual Decimation. Pincho aquí y automáticamente pues ya tenemos la malla con 600.000 polígonos. Para que veáis cómo ha funcionado el Decimation. Vuelvo de nuevo al soldado para que veáis, para que sigamos haciendo la prueba. ¿Qué pasa? Imaginad que ya tenemos las distintas fases del modelo, lo tenemos ya, cada parte cortada con su macho, con su hembra, y tenemos también su decimation, su carga poligonal. ¿Cuál es el problema? Tenemos que saber diferenciar entre dos tipos de impresoras. Están las impresoras FDM, que son las de filamento, o las impresoras de resina, ¿vale? ¿Qué pasa? Si yo esto lo voy a imprimir con una impresora de filamento, pues listo, nos iríamos al paso de exportar la pieza y con su tamaño y demás. Hay mucha gente que piensa que todo lo que...
Yes. Totally updated. El problema es de que mucha gente piensa que las de filamento, las FDM, son muy malas. Pero fijaros aquí que incluso esta, por ejemplo, es una pieza que expuse hace poquito, una pieza bastante nueva que creé, que está pintada y puesto el pelo por mi gran amigo Amador Reac. Esta, por ejemplo, es la cabeza, si es resina que está impresa en una Form 2. Pero el cuerpo, bueno, la cabeza y las manos. El cuerpo, aquí podéis ver la cabeza y la mano, el cuerpo entero es con una FDM. ¿Veis? El cuerpo, la base, las calaveras, absolutamente todo. Gracias a mis amigos Rubén y Alex, que me ayudaron muchísimo para el tema de impresión. Y aquí podéis ver que las manos, como os he dicho, están hechas en una impresora de resina, pero el cuerpo, aquí se puede ver un poquito de bandeado, pero luego en persona no se ve demasiado. Aquí se puede apreciar un poquito más de banding en la cabeza, pero no todo lo que es una impresora FDM es malo. Luego también, si tenéis un poco de mano y podéis dedicaros a enmasillar un poco, es bastante cómodo el tener esa base para poder reesculpir encima, lijar, dejarla un poquito mejor. Vale, pues sabiendo que tenemos la impresora FDM y la de resina, la DLP, si es para la de resina ya tenemos que contar con una peculiaridad. ¿Cuál es esa peculiaridad? La resina es cara en comparación con la FDM, además que la tecnología es totalmente distinta. En la FDM, la de filamento, cuando yo imprimo una pieza, por ejemplo, si quiero imprimir esta pieza y la quiero imprimir a, por ejemplo, 30 centímetros de alto, yo tengo un parámetro que se llama infill, que yo le puedo decir la cantidad de relleno por dentro que tiene. ¿Eso qué quiere decir? Voy a poner esto un poquito ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que el material se va a gastar prácticamente el que yo quiero usar. Entonces no hay que preparar esta pieza. En resina no. En resina lo que hay, lo físico que hay, bueno, lo digital que hay, va a ser lo físico que se va a convertir. ¿Qué quiere decir? Que si esta es una pieza de 30 centímetros de altura y la dejamos tal cual, va a ser horriblemente cara de producir, porque va a necesitar muchísimo material, muchísima resina. Claro, partiendo de la base de que, claro, desde 100 hasta 200 y pico dólares puede costar una resina para, por ejemplo, una Form 2, es un dinero que aquí, por ejemplo, si esto fuese a 30 centímetros son varios kilos, entonces sería muy caro de producir una pieza así. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Voy a seleccionar la pieza, la cabeza que hemos hecho antes, voy a quitarle el suelo y aquí vamos a hacer una cosita. Primero voy a quitar por lo pronto la previsualización booleana, voy a añadir añadir un cilindro y este cilindro puedo subdividir un poquito, pero vaya, tampoco es muy necesario. Me vengo por aquí, lo voy a quitar que teníamos antes los distintos el palito este para mover toda la estructura, lo quito, me voy a subir para arriba, voy a hacer un poquito de zoom y lo voy a escalar para ponerlo muy cerquita y lo pongo más o menos aquí. Voy a comprobar que esté perfecto, voy a ponerlo una cosita así, por ejemplo, y ahora lo voy a meter dentro hasta aquí, por ejemplo. ¿Esto para qué nos va a servir? Esta pieza va a ser la que nos va a perforar esta pieza para crear un shell, una cáscara, ¿vale?
¿Cómo podemos hacer eso? Podemos hacerlo de varias maneras. Lo primero es unir todas las piezas. Le digo a combinar, seleccionando la de arriba y le digo que me la combine con la de abajo. Combina abajo, pincho, me dice, oye, que esto no se puede deshacer. Ok. Ahora forma todo parte de la misma malla, pero como es un objeto que venía de un objeto independiente, si yo le doy al polyframe, vemos que tiene otro color. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene agrupada otra ID. Con lo cual yo ahora con mayúscula control pincho y tengo esta pieza separada. Me vengo a polygroups y le digo, oye, que esta va a ser una Dynamesh Sub. Pincho y ya, si os fijáis, ha cambiado de su color a un blanquito. Con mayúscula y control desoculto todo y me vuelvo de nuevo al... Puedo hacer otra cosa también. Antes de decirle que me la combine abajo, es muy fácil porque, como os he dicho, todos los botones estos que son de booleanas, yo le hubiera dicho que es una booleana de sustracción y obviamente yo necesito que esta pieza sea una pieza de sustracción. Lo puedo hacer así o lo puedo hacer de la otra manera. ¿Qué pasa? Que hay veces que cuando yo combino hacia abajo y aunque esté puesta, en este caso el cilindro, y diga que es de sustracción, no sé, pero hay veces como que no llega a pillar bien que es una pieza que va a quitar ese trozo. Entonces yo prefiero hacerlo normalmente a mano, que es un poquito más engorroso, pero le digo Dynamesh, aquí Polygroup, como Dynamesh Sub. Entonces, ahora nos va a venir un pequeño problema. ¿Por qué? Porque yo para hacer un hueco, un shell, necesito que esta pieza sea una pieza Dynamesh, ¿vale? Yo me vengo a geometría, Dynamesh, y veo que no la tengo hecha Dynamesh. Esto pasa muchas veces porque estamos trabajando con Dynamesh, podemos fusionarla o combinar, como en este caso, por ejemplo, y hemos perdido el Dynamesh. ¿Qué es lo que pasa? Que yo para crear una carcasa, un shell, un caparazón, digamos, necesito que esté activado. ¿Qué pasa? Yo no puedo darle a crear la carcasa si no está Dynamesh. Si yo pincho, por mucho que esté seleccionado como Dynamesh Sub, me lo va a hacer ya esta operación. Yo no necesito eso. ¿Cómo podría solucionar esto? Muy fácil. Control Z. Me vengo a Subtool. Duplico la Subtool. Ahora le voy a decir aislar a la segunda para no ver la primera, la que está por encima. Hemos dicho que con mayúscula y control se vuelve, o sea, se oculta todo lo que no es la pieza que he clicado. Y le digo aquí geometría, modificar geometría, y le digo elimíname todo lo que hay oculto. Pincho y ya, aunque haga mayúscula y control, ya tendría otra vez de nuevo la pieza esta. Entonces voy a hacer lo mismo pero al revés. Pincho, selecciono, puedo hacerlo de dos maneras, o pincho con mayúscula y control en la cabeza, con lo cual lo que pasa es que la faena es que como está formado de varios grupos, me va a a ocultar el resto de grupos. Yo no quiero eso, yo solamente quiero eliminar el pivote, el cilindro. Es muy fácil. Hola Home, pincho aquí con mayúscula control, pincho una vez y pincho otra vez. Y directamente ya está oculta. Me vuelvo a venir a geometría, le digo elimíname lo oculto. Pincho, ya está oculto, ya está eliminado, y ya le puedo decir el isolate, el aislar, que se vaya fuera. Entonces tengo de nuevo la cabeza con el pivote. Y ahora sí que puedo decirle a la cabeza esta, le digo, oye, geometría, Dynamesh. Le voy a poner a 1024, por ejemplo, y le digo Dynamesh. Ya está. Ya me la ha convertido en Dynamesh. Y ahora sí que puedo decirle, aquí vamos a intentarlo, lo pongo aquí en maneras Z sub, pincho el de arriba, le digo combina abajo
y OK. Ahora que esta es una malla Dynamesh, me puedo venir a geometría. Aquí puedo parametrizar el grosor del filo que tengo. Aquí. Entonces, ¿qué hago? Pongo el grosor que yo quiera, en este caso, por ejemplo, 8, Enter, y le digo crear carcasa. En inglés sería Create Shell. Pincho, se pone a procesar. Recordad que tarda un poquito. Es muy importante. Es muy importante que antes de que os pongáis a preparar para 3D printing, hagáis copia de seguridad o incluso que pinchéis aquí en guardado rápido. ¿Por qué? Porque son operaciones que requieren de mucha potencia y necesitas tener el ordenador, además de ser potente, muchas veces por cualquier motivo puede dar error y puede cerrarse el programa. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente puede ser un problema que no hayamos guardado y todo lo que hayamos hecho pues se vaya un poquito al garete, vaya. ¿Qué ha pasado? Ya ha terminado el proceso. Cuando se pone a procesar, no penséis demasiado que os está tardando mucho y demás, porque es normal que tarde. Entonces, si os fijáis, ya me ha hecho la pieza, si os fijáis, está entera por dentro, hueca. Ya se puede ver por dentro. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el material que se le ha quitado es material que nos vamos a ahorrar a la hora de imprimir. Es más, si yo selecciono esta parte, aquí estoy viendo esta. ¿Veis aquí? Esto que se ve transparente entre una y otra es lo que se va a realmente imprimir. Hay veces que antes, bueno, en este caso ahora como hemos tenido que hacer el Dynamesh, ahora sí que tenemos una pieza que tiene bastante carga poligonal. Hay veces que cuando estamos jugando con Dynamesh y demás, es posible que vayamos perdiendo detalles. Es posible que lo más sencillo que podamos hacer es duplicar la pieza antes de empezar a tocar nada, cuando está ya todo formado y demás. Podemos hacer Dynamic, podemos hacer lo que sea, la duplicamos y le digo proyectar. ¿Qué me va a hacer el proyectar? Todos los detalles que tenga en la malla me los va a coger de la que hay debajo. Entonces me va a dar toda el fine detail, que se llama, de la pieza que nosotros queremos tener. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ya con esta malla, primero vamos a ver, porque seguramente tenga bastante, ¿ves? Bueno, no tiene demasiado, pero bueno, tiene casi 1.700.000 polígonos. Ahora sí que tendríamos que hacer de nuevo ZPlugin, preprocesar la herramienta actual. De nuevo está diciendo aquí, analizando la malla. Vuelve a salir la barra de estado. Y voy a mover esto un poquito para acá. Ahí. Y ya está reordenando los polígonos. Y ahora sí que le decimos ZPlugin. Y le decimos ¿cuántos polígonos? Por ejemplo, 550.000. Enter, siempre es muy importante darle al Enter. Y decimatear actual. Pincho y automáticamente ahora 550.000, bueno, más o menos, 550.000 polígonos. Ya tenemos la pieza para poder exportarla.
imaginad que hemos hecho toda la fase correcta. Bueno, es muy importante ir renombrando porque podemos tener un lío, sobre todo cuando trabajamos mucho con instancias de copia, pega, duplica. Yo, por ejemplo, esta, que ya está hueca, es decimatea de todo, pues yo le daría renombrar, rename, pincho y le digo cabeza, ok, hollow o hueca, por ejemplo, pongámoslo hueca. Le doy a Enter. Entonces, si yo tengo que seguir navegando, en este momento tengo poquito, pero hay veces que tengo muchísimas piezas. Sé cuál es la pieza correcta, porque si yo me vengo aquí y le digo, bueno, la cabeza esta la voy a eliminar, la elimino, le digo que sí, y le digo añadir. Ahora tengo poco, pero hay muchas veces que tengo una variedad de herramientas, entonces ahora para encontrarla es muy fácil. Cabeza ok hueca, pincho y la tengo aquí. ¿Para qué sirve? No solo para organizarme bien, sino que si yo, por ejemplo, ahora me tengo que dedicar, o sea, me dedico a procesar el archivo para exportarlo para 3D Printing, yo le digo que cada cacho, porque yo separo cada cacho conserve su nombre. ¿Qué significa? Que cuando yo tengo el STL, el STL, puedo ver muy fácilmente si la llamo cabeza ok hueca o simplemente cabeza o como sea más cómodo para tu flujo de trabajo. Ya la tengo organizada. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría para terminar de exportar el archivo? Pues me vengo a ZPlugin, voy a pinchar en el relojito para que se me venga para acá, porque si no es la verdad que es un poco rollo que siempre se esté moviendo de un lado para otro. Me vengo al centro de impresión 3D, al 3D Printing Hub, y lo primero que tengo que hacer, le digo actualizar tamaños, pincho, y me dice, oye, ¿de qué manera? En América y demás suelen usar mucho las pulgadas, las inches. Aquí en Europa usamos el sistema métrico decimal, que es en milímetros y demás. Pues muy fácil, pincho en milímetros y ya directamente él me ha dicho, pues ahora mismo tal cual está, tiene 7 milímetros de alto, en Z, o sea de profundo, tiene 1,9 y de ancho 5,4. Hay veces que aunque presupongamos, como ha pasado con el zombie, que podemos presuponer que está en su eje correcto y antes hemos visto que no lo estaba. ¿Qué tengo que hacer? En la cuadrícula, en el floor, pincho y me muestra que siempre dónde está cada eje. El eje verde este es el Y, pero sobre todo es que siempre tiene que estar apoyado en el suelo para que verticalmente sea el Y. ¿Qué ha pasado? Que si antes estaba así, como hemos visto, voy a seleccionar de nuevo, ahí, y yo le digo aquí actualizar tamaños en pulgadas, perdón, en milímetros, veis que el Y está 0 con algo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo lo vaya a imprimir va a estar acostado en la cama. Dependiendo de lo que necesitéis, pues es un poco más... Es que depende de la impresora sobre todo y vuestro método de imprimir, pero en este caso, por ejemplo, yo quiero exportarlo así. Luego, si tengo que modificarlo en el programa de la impresora, pues ya lo haré. Y de nuevo, actualizar tamaños. Aquí. Ya aprovechando que tengo aquí el zombie, os enseño el maravilloso zombie que me pintó mi amigo Tim Gore, que es uno de los mejores pintores de la industria del cine. A ver si se ve por aquí bien. Esperaros un segundín, que no lo veo si lo estoy enseñando bien. Aquí. Y este es ese zombie. Genial. Bueno, pues retomamos con nuestro amigo el soldado. Entonces ya una vez le digo actualizar tamaño, le digo milímetros y ya me lo ha actualizado. Hemos dicho antes que va a ser 30 centímetros, pues 300 milímetros. Ya está.
Con la última versión de ZBrush tenemos que tener mucho cuidado porque ha habido veces que he exportado y me ha hecho unas cosas bastante raras y os voy a explicar el porqué para que si os pasa ya tengáis localizado el error. Lo primero, tengo que darle opciones de la exportación. En este caso es una pieza con 2 subtools. Le digo aquí exportar en archivos separados. Esto es ultra básico. ¿Por qué? Porque si está quitado no me va a exportar cada subtool como pieza independiente. Entonces le digo que me exporte los archivos separados y hay una cosa ultra importante que... Muchas gracias. Que es ultra importante y es cuando estamos exportando cada pieza. Me pasó la última vez, sobre todo haciendo el hombre lobo que os he enseñado, que me salía cada pieza enorme, gigantesca. Y os voy a decir por qué fue. Aquí en opciones de tamaño, aquí tenía curiosamente aquí no lo tengo deshabilitado. Aquí, si está el tamaño de subtool seleccionada, me va a dejar, digamos, el cubo que me predetermina todo el tamaño, me lo va a hacer por subtool. ¿Qué quiere decir? Que no me va a respetar en absoluto el tamaño. Pues yo esto lo tengo que quitar. Quítamelo. De la subtool seleccionada no. Yo quiero que este tamaño que yo estoy poniendo aquí sea el de la pieza entera, desde aquí hasta aquí. Si estos son 30 centímetros, obviamente 20 y pico serán hasta aquí y el resto será hasta los 30. Entonces esto es importantísimo si vais a exportar una subtool, o sea, un archivo, bueno, varios archivos STL, que esta esté quitada, súper importante. Y entonces, ya que está deshabilitada, yo le digo exportar a STL, pincho, se me abre esto para ver dónde tengo que guardarlo, lo podría poner aquí, le digo guardar y me dice ¿cómo prefieres que sea ¿Cómo quieres que se guarde en cada subtool? ¿Con qué nombre? La opción 1 es que a cada una le va a empezar a decir la 1, la 2, la 3, A mí personalmente no me gusta nada. Yo siempre, por eso siempre me gusta ir renombrando cada pieza. Yo le digo, úsame el nombre que yo le he puesto aquí como el nombre de archivo. Si yo pincho aquí, pincho, procesa un poco, y tarda un poquito, ya está. Los archivos se han exportado perfectamente. Pincho y ya, si me vengo aquí, me vengo Invictus, busco la carpeta zombie y la que hemos puesto el nombre, el otro no nos hemos molestado siquiera, pero aquí está, cabeza ok, hueca, que es, hueca 1, perdón, que es esta. Antes de exportarlo, pues me podía haber molestado viniéndome aquí y haber puesto, por ejemplo, cuerpo soldado, enter. Entonces ya tendría, cada pieza la tendría con su nombre de archivo. ¿Qué es lo que pasa? Que es ultra importante poner el nombre de archivo, porque cuando son a lo mejor 2 piezas nada más, no es demasiado importante. El problema viene cuando son muchísimas piezas. Inclusive si que es el original, veis que está compuesto de tantísimas piezas, si yo a lo mejor cada pieza, o a lo mejor hago por un lado la mano, por otro el antebrazo, o sea, el brazo hasta aquí, luego por otro le hago un corte, o sea, sería una locura. Si yo tengo que averiguar cada archivo cuál es, sería una locura. Entonces, con eso yo creo que ha quedado bastante explicado cómo funciona la preparación a 3D Printing. Como siempre, lo que os digo, si tenéis cualquier duda me podéis contactar por Facebook y demás. Pero antes de dejarlo, os quiero enseñar un par de cosas de la nueva versión. En la nueva versión, no sé si la tendréis, voy a seleccionar aquí, bueno, primero esto lo voy a quitar ya, que no
lo quiero para nada. Y aquí voy a hacer un preferencias, inicio, todo fuera. Y voy a coger, esto lo voy a guardar por lo pronto, para allá. Ahí. Selecciono una esfera, la convierto a Polymesh, le voy a quitar la cuadrícula y la voy a subdividir. Tenemos una opción nueva que es esta, que es el Sculptress Pro, perdón. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo aquí esta topología. Si yo pinto, lo que estoy haciendo es deformar esa topología que existe. Control Z. Esto es muy importante, quitar todos los niveles de subdivisión porque si no el Sculptress no funciona. Elimino la anterior y ¿veis? Así estoy normal. Pero si yo selecciono el Sculptress, lo que me hace es me crea nueva geometría. Si os fijáis, esto que parece una mancha, voy a acercarme un poco más. Esto me ha creado nueva geometría donde yo estoy esculpiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que el Sculptress por defecto va en función del tamaño del dibujo. Si yo tengo un tamaño muy grande, me va a crear una geometría, ¿veis? Muy grande. Voy a ir bajando un poquito. Aquí la verdad que se ve un poquito menos. Le doy un poquito menos. Aquí se ve un poquito. Le voy a poner menos todavía. ¿Veis? Al ponerse más oscuro, ¿qué quiere decir? Que tiene más carga poligonal. Voy a bajarle otro poquito más. Y voy a bajarle otro poquito más. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene distinta carga poligonal. Hay una cosa, voy a quitar ya el polyframe. Lo bueno que tiene es que cuando... Voy a poner esto, vamos por acá. Si yo, por ejemplo, estoy esculpiendo de esta manera, en este caso a lo mejor no se nota tanto. Voy a coger el Snake Hook y aquí vais a ver lo que quiero decir. Yo a lo mejor tengo que mover esta parte. ¿Veis que me deja muy poca carga poligonal? Muy poca carga poligonal. Hay veces que yo estoy trabajando y lo que no necesito es que me ponga menos carga de la que tengo, sino que mínimo me la mantenga o me la aumente. Que por cierto, es curioso, una de las cosas nuevas del Sculptress es que si le damos a mayúscula, suaviza. Como tenemos el Sculptress, lo que hace es suavizar y crear nuevos polígonos, pero me lo deja todo súper planito. ¿Qué es lo que pasa? Que yo puedo hacerlo aquí y si yo pincho con el Sculptress, llego incluso a hacer desaparecer la pieza esta. Para algunas cositas queda bastante chulo los efectos esos. Pero en este caso, ¿cómo puedo solucionar esto? Pues yo necesito una brocha grande para hacer un cuerno, por ejemplo, como esto. Si yo hago uno chiquitito, aquí se nota que tiene más poligonización porque con lo que os he dicho, a menor tamaño de dibujo, mayor resolución para el Sculptress. Eso simplemente es por un tema de optimización. Si yo cojo una brocha muy grande, pues me lo deja muy mal poligonizado. Me vengo a el trazo y le digo Sculptress Pro. Aquí lo que puedo hacer es bajarle del 1 que viene a 0 con algo. Entonces, si os fijáis, ya no me hace eso. Obviamente le cuesta mucho más al proceso. Control Z, me vengo aquí al stroke, a trazo, lo dejo en el 1 que estaba. ¿Veis la diferencia entre este es el 1 y en el stroke le digo el 0.5? ¿Veis la diferencia? Y stroke 0.1 y veis la diferencia entre cada uno de los tres. Esto es muy importante, sobre todo cuando trabajamos con brochas y demás con mucho tamaño. Si yo, por ejemplo, quiero hacer con la dama estándar un trazo así, por suerte, como le he cambiado el stroke, tiene mucha resolución, pero si yo lo vuelvo a dejar como estaba, vais a ver
la diferencia. Entonces, solo tenéis que tener en cuenta que si modificamos desde stroke, desde trazos, de aquí, ya puedo cambiar a cualquiera de las brochas, que siempre se va a mantener este stroke, perdón. Sí, bueno, si lo bajo a 0,1, pues obviamente mejor. Pero si yo no quiero tocar digamos de manera global esta resolución para el Sculptrix, yo me vengo a trazo, lo dejo como está y le digo, vale, el resto está bien, pero a lo mejor para esta brocha en concreto, si yo lo tengo por defecto que es así, que es bastante mala poligonización, control Z, bueno, lo voy a dejar al lado para que veáis la diferencia. Me vengo a brocha y aquí en el Sculptrix Plot lo modifico. Aquí le voy a decir usar el global, no, lo quito. ¿Por qué? Porque el global es el de stroke. Y le digo aquí el tamaño de la subdivisión, lo ponemos bajito y ya puedo pintar de la distinta manera. Recordar, en cada brocha se puede parametrizar cada una de las brochas por separado, porque al igual pensamos que algunas tienen una sensibilidad especial, ¿no? El blob, por ejemplo, a mí me encanta el puntito que da, pero sí que es cierto que al igual para blob necesitamos bajarlo mucho y para Snakehook no tanto. Entonces, en vez de estar cambiando los parámetros globales de stroke, de trazo, me vengo a cada brocha. Entonces necesitaba decir eso porque para mí fue al principio, cuando estuvimos en la fase beta del programa, fue un poco en plan, hostia, está de puta madre, pero hay que ver cómo, menos mal que luego ya nos explicaron bien cómo se podía parametrizarlo y demás. Ya en las próximas clases os enseñaré ciertas cosas más de la nueva versión de ZBrush, pero ya por lo menos hemos visto cómo se puede preparar para 3D printing y por lo menos el tema del Sculptrix. El próximo día ya veremos sobre todo el tema de los modificadores que tenemos nuevos, que son una pasada. Por cierto, los que uséis mucho Dynamesh, yo lo uso muchísimo. Es mucho más rápido usar el Dynamesh de aquí, que pinchamos en la ruletita, le decimos Remesh mediante Dynamesh. Remesh using Dynamesh, pincho y tirando del cono blanco, además cuando pinchamos en el cono blanco pone abajo carga poligonal y eso quiere decir la carga poligonal real. O sea, yo pincho y me lo llevo hasta lo máximo y es 1.000.000 de polígonos. Entonces suelto, se pone, dice Dynamesh Closing Holes, y si me vengo a Subtool ya tengo aquí la pieza casi con 1.000.000 de polígonos y tengo una pieza, o sea, este Dynamesh procesa muchísimo más rápido que el Dynamesh de geometría. Pues nada, si tenéis alguna preguntita, y si no, antes de irme os voy a enseñar una pieza, a ver, para que veáis. Un segundito que esto va lento. A ver dónde la tengo que no la veo. Aquí está. Aquí. Para que veáis una de las piezas que... esta fue bastante complicada hacerla, pero veis muy bien, podéis ver muy bien. ¿Ves? Es una miniatura que hice para Getorix. Le voy a decir Subtool, todas arriba, todas altas. Y aquí
Está procesando. Y aquí sí que podéis ver todas las piececitas que hubo que hacer. Que curiosamente, ahora que me estoy fijando, para que veáis lo que os comentaba antes. Si yo aquí veis que cada pieza está con su mano, si no ponemos aquí bien los nombres, nos volvemos totalmente locos. Y este dragón, por ejemplo, es el que os he enseñado antes. Pues nada, muchísimas gracias por asistir. Nos vemos a la siguiente. Y recordad que podéis visitarme en invictusdesigns.com y abajo del todo tenéis las redes sociales. Muchísimas gracias. Un saludo. Espérate. Pues mira, curiosamente, Prometen, yo suelo trabajar bastante rápido porque claro, en el tema de producción tienes que intentar ser un poco rápido porque si no tienes muchas veces ciertos deadlines. En este caso concreto, este se llegó a tardar bastante, que creo que fueron como 2 meses, porque el cliente tenía que ser la pieza exactamente histórica por todos lados. Entonces hasta los botones había que hacerlo de una manera muy correcta porque este en concreto está basado en el batallón 54 de Massachusetts y todo, absolutamente todo, tenía que ser históricamente correcto. Entonces, pues en este se tardó un poquito más. Pero vaya, cada proyecto demanda un tiempo. Nadie sabe. Yo te puedo hacer un modelo que he tenido que hacerlo. Es bastante curioso, pero tuve que hacer una Dora la Exploradora y esa creo que se acabó. Creo que fueron unos días y se prototipó a 1 metro. 1,5 metros, creo que fue algo así. Entonces sí, hay veces que puedes dedicarle más, hay veces que tiene que ser un poquito más rápido por el tipo de producción. Y normalmente me preguntan mucho cuánto suelo tardar en piezas personales. En piezas personales sí que normalmente no tengo ni idea, porque como lo hago a ratitos y cuando puedo, no sabría computarlo. Pues nada, lo dicho, nos vemos en redes sociales. Muchísimas gracias y lo que necesitéis, aquí me tenéis. Me podéis dejar un correíto, cualquier cosita si necesitáis algo de ayuda. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias, Prometen, perdón. Chao. A vosotros.